Saludo en la vía telefónica a Pedro Celis, licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con quien hablaremos acerca del origen del Día del Trabajo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, Pedro, al canal del Congreso de la Ciudad. Platícanos, el Día del Trabajo se celebra en todo el mundo. ¿Cuál fue su origen y qué representó en su momento? Bueno, como se sabe, este es parte de un proceso que dura prácticamente 100 años en el proceso de consolidación para llegar a esta fecha del Día del Trabajo. Y es un proceso que abarca dos grandes tramos, lo que se conoce como la primera revolución industrial, siglo XVIII, más o menos 1770, hasta 1880, hasta esta parte final del siglo XIX. Es decir, a lo largo de estos prácticamente 100 años, se van a dar una serie de movimientos obreros que van a ir consolidando poco a poco precisamente la organización laboral. Los orígenes pues están propiamente a principios del siglo XIX, con estos movimientos ludistas, por ejemplo, donde los obreros tenían una preocupación, el de comenzar a ser desplazados por las máquinas. Claro. Posteriormente, en las décadas de 1810, 1820, vienen estos movimientos del socialismo utópico, con Charles Fourier, Robert Owen, que están buscando ciertos beneficios para los obreros, pero sin lograr esta consolidación. Claro. Incluso ya en Estados Unidos, en la década de 1820, a finales de la década, ya hay intentos también de organizaciones obreras por reivindicar derechos que no existían para esos momentos. Pero me parece que el punto fundamental de la organización obrera que defiende estos derechos va a ser en este proceso que se denomina como el cartismo, que comienza con este documento, la llamada Carta del Pueblo, que se manda al Parlamento inglés, donde están solicitando pues que haya representantes en el Parlamento que velen por los intereses de los obreros. Claro. Este proceso concluye pues precisamente en el año 48, cuando se publica el manifiesto del Partido Comunista. A partir de ahí se da precisamente ahora sí una organización ya más fuerte en las clases obreras, y que todavía va a ser secundado, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la década de 1860, empieza a haber ya la reglamentación para jornadas laborales de 8 horas. Pero todavía, a pesar de que se empiezan a hacer algunas reglamentaciones, todavía los gobiernos, todavía los patrones no cumplen estas disposiciones. Y es ahí donde tenemos la movilización que se va a dar precisamente en Estados Unidos, en este otro tramo que se denomina como la segunda revolución industrial, que se desarrolla en dos países principalmente, ¿no? Que van a ser Estados Unidos, país que se habría expandido, y en Alemania, la recién unificada Alemania, que van a empezar a pues ahora sí, las grandes movilizaciones de una clase ya consolidada en los Estados Unidos, y que Chicago precisamente es la ciudad donde se da la mayor cantidad de obreros, solamente después de Nueva York. Se dice precisamente que el 1 de mayo de 1886 se da una huelga precisamente en Chicago que va a acumular a cerca de 200,000 trabajadores. Días posteriores, lo que va del 1 de mayo al 4 de mayo, van a ser varias movilizaciones en estas fábricas, y el día 2 de mayo se hace precisamente una manifestación de cerca de 50,000 trabajadores, y para el día 4 de mayo, que es ahí donde viene el verdadero conflicto, va a ser este enfrentamiento donde se van a disolver las manifestaciones y que va a terminar precisamente en actos violentos, muriendo algunos trabajadores, y lo más grave para la parte del Estado, siendo muertos también algunos policías. Precisamente a partir de este acontecimiento se inicia la persecución precisamente de los líderes de estos movimientos, que algunos de ellos van a terminar siendo condenados a muerte, otros van a ser encarcelados. Claro. Estamos hablando de gente que había migrado, alemanes principalmente, ingleses y algunos norteamericanos. Sí. De hecho, esta participación de extranjeros, pues lo que hace es desde Estados Unidos decir que pues precisamente ha llegado lo peor de Europa a Estados Unidos y que están causando disturbios. Pero pues estas muertes, pues lo que van a hacer es, a final de cuentas, concientizar a algunos de los sectores empresariales. A finales de ese año de 1886, pues algunos de los empresarios pues van a establecer ahora sí las jornadas laborales de 8 horas,
por Claro. un lado, Sí. aunque por el otro, estos personajes que habían sido detenidos precisamente por estas marchas, del 1 de mayo al 4 de mayo de 1886, pues incluso van a ser ejecutados en el año de 1887, 5 de ellos. Es decir, por un lado, el gobierno sigue manteniendo la restricción, aunque los empresarios ya empiezan a ver pues la necesidad de dar estos beneficios de la jornada laboral a los trabajadores. Claro. A partir de aquí empieza un proceso ya de consolidación ideológica, es decir, la demanda había sido desde principios del siglo XIX, las demandas laborales, pero ya que se dan estos acontecimientos y que han cedido en algún sentido los patrones, pues ahora viene el proceso de consolidación del Día del Trabajo, que va a ser pues en diferentes países, y aquí es un detalle interesante. Por ejemplo, en los países anglosajones, Sí. precisamente donde se producen estas movilizaciones, no promueven el 1 de mayo como el Día del Trabajo, un poquito por el temor de que se vayan a dar levantamientos precisamente por estas remembranzas, Sí. pero no así lo que va a suceder en los países socialistas, que van a comenzar a establecerse a partir de la Revolución Rusa, que van a tomar precisamente como bandera el día 1 de mayo por la actividad laboral en estos estados. Solo por ponerte un ejemplo. Claro. En el año de 1945, el 30 de abril del 45, pues recordemos que va a ser el suicidio de Adolfo Hitler allá en Berlín, y para ese momento José Stalin había pedido al general Zhukov, el jefe de las operaciones en Berlín, pues que él quería que Berlín cayera antes del 1 de mayo, precisamente porque querían que el Ejército Rojo marchara en la plaza del Kremlin, precisamente como los grandes vencedores del fascismo alemán, y qué mejor fecha que la coincidencia precisamente con el día 1 de mayo, que la Segunda Internacional pues había planteado se conmemorara precisamente como el día del trabajo. Es decir, a partir de 1886, después de lo que sucede en Chicago, los mártires de Chicago, pues viene ahora el proceso de establecer ideológicamente este día como precisamente el Día del Trabajo a nivel internacional. Claro, Pedro, ¿cuál es la relevancia del valor histórico del 1 de mayo en el contexto actual de las reformas laborales y la disolución del corporativismo oficial? Bueno, en el caso de México también creo que es una situación muy particular. Sí. Venimos de un proceso histórico también que se empieza a consolidar desde el porfiriato, ¿no? Sí. Recordemos que pues, hay Porfirio Díaz permite, por ejemplo, la creación de falasterios aquí en México, que no se consolidan. Después pues, tenemos las huelgas de Cananea y Río Blanco. Precisamente el mismo año, la huelga de Cananea con la promulgación cuando se publica el programa del Partido Liberal Mexicano, precisamente por los hermanos Flores Magón. A partir de ahí pues viene este proceso de organización de los obreros, de la Casa del Obrero Mundial, y posteriormente en el gobierno de Lázaro Cárdenas, esta idea del corporativismo, de estos dos grandes sectores, el sector obrero, organizado a partir de la CTM, y el sector campesino a partir de la CNC. Y precisamente la pregunta va en ese sentido de esta disminución que a partir del gobierno de Salinas de Gortari se va a tener precisamente de los sindicatos. Así es. Yo como historiador no soy especialista propiamente en asuntos legislativos laborales, Sí. pero yo lo que pienso es, bueno, pues ahora se tiene la oportunidad con un gobierno de izquierda, pues precisamente de cambiar un poquito el sentido de cómo habían venido siendo las relaciones obrero-patronal, intermediadas a través de los sindicatos, estos sindicatos que durante mucho tiempo se conocían como sindicatos blancos o sindicatos charros. Es decir, las reformas laborales pues me parece que son la gran oportunidad, la gran coyuntura para hacer precisamente la transparencia de estos sectores de organización obrera y a partir de ahí pues esperar precisamente una modificación, un cambio en las actividades laborales y en los beneficios precisamente para los trabajadores. Claro. Pedro Celis, por último, el sindicalismo mexicano se queda sin tutor. ¿Qué es el Estado? ¿Crees que podrán caminar solos? Mira, aquí hay uno de los grandes problemas, creo que es un reflejo de otras épocas también en el sentido histórico. Cuando Vicente Lombardo Toledano quiere crear la CTM, pues él lo hace pues porque la estructura de la Casa del Obrero Mundial pues era una instancia extremadamente corrupta, desde las partes bajas hasta las partes altas. Entonces, el gran problema de este nuevo sindicato es que se pensaba que con el hecho de cambiar una cúpula, todo lo demás iba a modificarse.
El gran problema es que yo creo que la dificultad es el saneamiento, precisamente, no solamente de las cúpulas, sino también de los sectores bajos en términos del trabajador. Es decir, creo que sí estamos en una coyuntura en la que tendríamos que pensar, pues precisamente en una lógica distinta, y no solamente desde la parte alta, sino creo que es un elemento de cooperación tanto de los sectores laborales, de los sectores obreros bajos, también como de los sectores empresariales y evidentemente, pues lógicamente desde la parte del Estado. Claro. Pedro Celis, licenciado en Historia por la UNAM, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana de este tema tan importante como lo es el Día del Trabajo. Si nos lo permites, más adelante te estaremos buscando para continuar platicando de ello. Claro, muchas gracias y al contrario, gracias a ti por dejarme platicar con tu auditorio. No, al contrario, muchísimas gracias.